yo puedo llegar con mi bestialidad. Y lo interesante de ese ejercicio es que al hacer ese ejercicio, tú te das cuenta que tú no eres distinto a los otros. Que ese ejercicio al final todos van a llegar a la misma conclusión. Todos vamos a ser bestias. Hasta el que se figura más iluminado va a ser bestia siempre. Siempre está la bestia ahí. Y yo creo que el tema es concientizar que nosotros somos bestias. Parte de ahí el tema. Y ese yo creo que el voto de obediencia es un ejercicio interesante hacerlo. Puta, yo no lo he hecho, a mí se me ocurrió esta idea. No, yo hablo de la boca para afuera en todo lo que yo digo. Porque yo creo que me puedo decir un insulto, a lo mejor termino llorando, pero sí. No sé. Pero creo que ese ejercicio es re interesante. Yo creo que el voto de obediencia puede estar ligado, como viendo el lado práctico, es decirse a ese nivel. ¿Qué cosas estoy yo dispuesto a hacer para no reconocer lo que soy? Y uno puede llegar... estoy dispuesto a hacer para no reconocer? Voy a anotar esa frase. Sí. Claro. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Dispuesto a hacer para no reconocer lo que soy. Y eso, hay ejemplos vivos en la naturaleza que uno dice, oh, yo no sé. No quiero decir nada, pero no, el ser humano puede caer muy bajo. No, ¿qué es lo que estoy dispuesto a hacer? Ya, es decir, ¿qué dolor me puedo comer de otro? ¿Qué dolor puedo causar para simplemente seguir vivo? ¿Cómo puedo robar simplemente para seguir vivo? A cualquiera, ¿no? No, aquí no es que le estoy robando a alguien que no conozco. Sí, pues lógicamente, pues, hay que varias cosas, robar, matar, uno puede hacer tantas cosas que... No, y alimentarse del dolor del otro. Entonces, y ahí empieza el tema. Porque... O sea, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Imagínate lo que te decía antes, un médico que está dispuesto a mandar a pedir un examen caro que el otro no necesita para cumplir una meta. ¿Qué después estoy dispuesto a hacer para no reconocer lo que soy? Porque así, en ese caso, ese médico que ya pide examen y cosas así, aumenta sus réditos, sus ganancias, es exitoso. Y ahí, claro, y en ese ejercicio, ahí empieza. Y este ejercicio es doloroso, lógicamente, decirse todas esas cosas al espejo, te das cuenta lo estúpidamente sumiso que has sido. Claro, y si no te pones a llorar y no te da vergüenza de ti, no vale. No vale, sí. Por eso este ejercicio, yo ahí entiendo que los votos son de repente bien silenciosos. Y este, como diría yo, este es como el ramo, así se puede decir, es como el ramo cabrón de la carrera. El voto de obediencia ya que es como el ramo que, de hecho hay ramos que son así, que hay ramos que hay gente que no ha podido pasar ese ramo y no se ha podido titular por ese ramo. Yo diría que la obediencia es ese ramo. Acá la gente, es el corta cabeza. El que no es obediente no puede ser ni pobre ni casto. No se puede. Yo creo que va en ese orden. Yo creo que es en orden, ¿cierto? Yo no lo veo así como que tú puedes saltarte de uno a otro. Yo creo que es un orden súper... Yo también creo que van los tres juntos. Sí. Bueno, yo creo que la obediencia pertenece al amor. Cuando tú tienes amor por ti, puedes ser obediente. Pertenece también, como tú decías, a la fe y a la confianza. Es decir, la obediencia, yo reconozco a alguien que sabe. Y la obediencia es reconocer que el que sabe es el ser y no el ego. También le digo ahí, el obediente ama su vergüenza, por tanto puede amar las vergüenzas del otro. El obediente ama sus vergüenzas, por lo tanto puede amar la vergüenza. Ya, anotaste esa frase, ¿no? El obediente ama sus vergüenzas, por tanto puede amarlas de todo, del prójimo, de todo. Ama las vergüenzas del prójimo. Y no anda con tonterías de... Ay, ya no. Es que hay tanto ahí. Hay que hacer un lado B. Una clase, las vergüenzas del otro. Sí, eso es...
Y todo yo siempre digo que esto, un poco adelantando un poco el tema, hay que decir que este tema de la obediencia y la pobreza y la castidad, ¿en qué termina todo? Es amar al prójimo. Oye, es concientizar esa frase, amar al prójimo. Yo no sé quién ama al prójimo. Nadie. El Jesús amó al prójimo. Porque siempre hay un nivel de asco que impide amar al prójimo. Ese nivel de asco es un asco que uno tira para afuera, pero en el fondo es un asco hacia sí mismo. Oye, déjame contarte un comentario que leí hace poco. Jesús hizo dos cosas: la mesa y el cuerpo, que son los dos lugares del asco. ¿Qué dices tú ahora? Si esto lo que acabo de decir me parece casi genial, Juan. ¿Lo dices? Sí, porque la mesa, el comedor, la mesa donde se come, es el microcosmos del macrocosmos. El microcosmos, entonces, vivimos en una sociedad patriarcal, en la cabecera está el hombre. Sí. En tu casa, en la cabecera seguramente tu papá se sentaba a la cabecera. Sí, sí, parece que sí. Y la mamá servía o se sentaba al lado. Sí. Jesús, ¿qué es lo que hizo? Sentó a todos a la mesa. Y después lo otro, el cuerpo, que el otro lugar de asco. Jesús, yo creo que no salvó a ningún leproso. Esas son tonterías para alejarte de Jesús. Lógicamente. Jesús lo que dijo es: el leproso tiene derecho a estar aquí por ser leproso. Entonces, o sea, el feo, pongamos el leproso, el feo, el enfermo, el maloliente. El maloliente tiene derecho a estar aquí por ser maloliente, por ser... Es que yo creo que esos eran los verdaderos apóstoles. Sí. No, por eso está bueno lo que dijiste. Anótalo para que no se lo olvide. Sí. Oye, que está bueno esto. Oye, a lo mejor sí, esa combinación es maestra. Entonces el verdadero obediente no tiene asco. Eso es todo. No tiene asco del prójimo. Bueno, no tiene que si está bien así. No tiene que si está bien así. Bueno, yo digo que yo en mis sueños digo, si me imagino existe. Claro, el verdadero obediente no tiene asco del prójimo. No tiene asco eso. No tiene asco, puede ser del prójimo, de nada viviente. No, pero el asco es un recurso de sobrevivencia. Sí, pues lógico. Ya, entonces no tiene asco espiritual. Asco espiritual. No, porque yo puedo sentir asco por algo podrido y por eso no me lo como. Claro. O sea, seguramente sin el asco nos habríamos extinguido. Bueno, lógicamente sin el dolor también. Claro. O sea, por ejemplo, yo sé que yo me hago una herida y me está doliendo y pucha, por eso yo puedo curarme. Claro. Pero es interesante esto de que dices tú que el obediente no tiene asco del prójimo. No puede tener. Asco es con H, ¿no? No, sin H. Ah, qué bueno, lo escribí bien. Pero se ve feo sin H. Sí, es que una palabra asquerosa. Sí, es tan asqueroso que yo le pondría H para que se viera más bonito, se ve feo sin H. Como, para mí es como asco, cuesco, lo mismo. Como, de hecho, cuesco hasta más decente que asco, pero... Sí. Oye, que ya me tengo que ir. Ya. ¿Qué es lo que es pobreza? Para dejar como adelante, para empezar, porque nosotros estamos hablando supuestamente... No, es que hablamos de obediencia, pobreza y castidad. Al tiro. Al tiro, ¿no? Yo decía separar esto porque me da mucho, pero si queda adelantamos pobreza. Lo que pasa es que pobreza, para mí, hagamos un resumen. Ya. Hagamos un resumen. Para mí pobreza, no sé, puede ser como te quitaron todo, incluso lo que no tienes. Tú estás en condiciones de recibir incluso más de lo que tienes. Yo creo que pobreza es una especie de vacío. Sí, eso. Sí. Te quedaste sin nada, es como es la consecuencia directa de ser obediente. Antiguamente, y esto es muy antiguo, hay una teleserie que nunca vi, pero que no vi por diversas razones, pero que me habría encantado ver, que era una que se llamaba MacGyver, creo, o algo así. Sí, MacGyver, sí, ese tipo que arreglaba todas las cosas. Que arreglaba, que lo dejaban aquí y cuando te encontraba aquí hacía una bomba atómica. Yo creo que esa es la pobreza. Yo creo que la pobreza es con nada
tener todo lo que necesitas. Yo creo que el ejemplo de pobreza es MacGyver. Pobreza es el ingenio que da la obediencia. Eso igual es buena frase. Buena frase. Pobreza es el ingenio que da la obediencia. Ahí, sé lo que, si tú vas a hablar de eso, No, tú. no, pero para que diferenciemos, ingenio. Ya. Hay que diferenciar ingenio entre astucia. Sí, no es la ¿Qué astucia. es para ti ingenio? ¿Qué se diferencia astucia? Porque uno se da cuenta que lo que tiene, supuestamente, pobreza, el astuto es el rico. Porque el que es rico es porque se ha movido para la astucia. Claro. Aprovechando la oportunidad y esto está súper descrito en biología, que es como aprovechar la oportunidad que da el ecosistema. Y ahí se va moviendo. Entonces, ¿qué es lo que es el ingenio? Eso también ahí hay que empezar a diferenciar porque... Ahí sí, pero tú eso, ¿eh? ¿Ya? Ya el ingenio yo diría que tiene que ver con el acto creativo de lo que hay. Ya. Sin yo creo que el astuto usa a otro. El ingenio beneficia a todos. Ya, perfecto. O sea, el astuto es el que... ay, no sé lo que es, pero yo creo que es eso. Sí, se beneficia a sí mismo y el ingenio es para todo. O sea, no hay temor a que te copien tu obra. ¿Y qué más da? Sí, pues. Quiere decir que si me la copia no es buena. Y tengo más. Claro, pues lógicamente. Si no tenéis más, por eso lo de los derechos de autor, yo digo, tienes tan pocas ideas que si te roban una te quedaste sin nada. Sí. O sea, No, y lo más probable es que la gente, bueno, que las personas que peleen por derechos de autoría es porque no son autores de nada. no. Son otros plagiadores. Es la cadena de la desgracia. Como digo. Copia tras copia, copia. Así. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Ah? ¿Qué? Que el plagiador se preocupa de los derechos de autor. Sí. Ah, Claro, pues el plagiador se preocupa, o sea, el que se preocupa de los derechos de autor se delata como plagiador. bueno, eso. Sí. Ponlo, Ya. dilo tú eso. Ya, el que... Se delata como plagiador, sí. Ahí la cambié, hice un malabarismo ahí. Sí. Yo decía que, no sé, ahí el voto de pobreza decía que como tú ya te pasaste por la etapa de obediencia, de decir, ¿sabes qué? Como te quitaron todo, o ya no tienes nada, incluso lo que querías tener tampoco era, entonces te quedaste sin nada, ya nada te define. Entonces tú puedes participar en este sistema, tener cosas, o vivir en este sistema bien, y tener, no sé, ¿cómo poder decirlo? Recursos, cosas así, de lo que sea, con la condición de que tú siempre estás dispuesto a perderlos. Porque no nunca los vas a sentir como una pérdida, sino que es como una donación. ¿Cachai? Y yo, exactamente. Y tú vas a... la pobreza, por eso digo que la pobreza es una consecuencia de la obediencia, naturalmente. Sí, porque digo... De eso estoy tan de acuerdo. Pues entonces, yo puedo tener... Uno puede tener todo lo que quiera, pero ser consciente de que en eso, en algún momento, eso te lo pueden quitar. No te lo van a quitar como robo. Tú no puedes sentir, si tú sientes como eso, como robo, nunca fuiste pobre, nunca fuiste obediente, estás ahí fuera. Entonces ahí es, bueno, esas son las pruebas. Y también ahora me acordé de que estaba hablando un poco, te acordé la semana pasada en la discusión también que teníamos, hablamos un poco del miedo, el hambre y el sexo. El obediente perdió el miedo, ¿no? O sea, Miedo, sí, obediencia, claro, hambre, pobreza, sí, sexo, castidad. eso le hemos dicho.
lo traje a palestra y tenemos que retomar ese tema porque no lo dejamos ahí, supuestamente teníamos que partir de introducción. Escucha, hay tantas cosas que se nos está quedando atrás, ¿no? Sí, pues entonces, bueno, y el miedo es claro, y ahí está el miedo que supuestamente se acaba, el miedo a reconocer lo que uno es. La obediencia acaba con eso. Entonces, claro. Entonces ahí tú puedes pasar al otro nivel y ahí te empiezas a medir como tú sabes que lo que eres, ¿qué es lo que eres? Pero yo no sé cómo ya decirlo ya no está diciendo, pero cuando digo qué es lo que eres o qué es lo que es ser, yo no hay que decir que lo que es ser no te puede definir nada que está dentro del espacio-tiempo. El ser no se define en ningún atributo que esté ocupando un espacio ni viviendo en un tiempo. Entonces, por eso digo que ahí tú puedes, el verdadero obediente da origen al pobre, que el pobre puede tener muchos recursos, pero todos esos recursos no lo definen, entonces estás siempre dispuesto a entregarlos o a soltarlos cada vez que puede. Yo creo que eso, por ahí va ese tema de la pobreza. ¿Sí? Sí. Yo creo que la pobreza tiene que ver también con algo que nada te ata. Es decir, un ego débil, o sea, el ego débil es la antipobreza. O sea, pobreza es, yo creo que está súper claro, ¿no? ¿Tú dices? Yo decía que pobreza te lleva directamente a la vocación. Y sabéis que también yo me puse a reflexionar con el tema de la vocación. Ya. La vocación, yo decía, ¿sabéis que la vocación no es una actividad? No, ¿qué es lo que es? La vocación es un estado. La vocación es un estado, no una actividad. Cualquier actividad puede ser vocacional. Y nosotros nos podemos adaptar a cualquier cosa. Exactamente, entonces, la vocación es un estado en el cual tú estás. Tú barriendo puedes estar haciendo una vocación. Sí. De servicio, lógico, estás barriendo. ¿Cachai? No es algo tan pomposo como se le quiere dar. Sí, tiene ¿cachai? razón. Yo creo que la vocación es un... Bueno, yo creo que la vocación es un estado en el cual el cuerpo tiene que estar preparado para recibir ese estado de estar siendo en cualquier actividad. La actividad va rotando, de hecho, de acuerdo al sistema. ¿Cachai? Pero yo creo que la actividad es una excusa para hacerlo. La vocación es un estado del ser. Por eso, de repente la vocación se ve como algo que, de repente cuando uno elige una carrera, que esa cuestión se da, aterrizando un poco el ejemplo, nada de esas cosas son vocación. La carrera no es una vocación. ¿Cachai? No se requiere una carrera para hacer una vocación, ¿cachai? O no se requiere un estudio para hacer vocación. La vocación es naturalmente un arte del ser. Entonces da lo mismo la actividad. Sí. Incluso mientras más simple la actividad, más cerca de la vocación es. ¿Cachai? ¿Lo tiene anotado todo eso? No. Bueno, pero anótalo, pero eso es una reflexión de ahora o lo tenías de antes. La tenía de antes, pero ahora como que Entonces, anótalo para... Sí, la vocación es un estado, eso no tengo. Sí, y la vocación es un estado, no es una actividad. Entonces, yo decía eso, o sea... Y que nace de la obediencia. Lógicamente. Y yo soy obediente a mi vocación, por eso vivo en ese estado y eso me lleva a la pobreza. Sí. Pobreza que no es no tener, No. sino que pobreza es ser... De hecho, tú tienes y te dan más todavía. Si tienes vocación, o sea... Si tienes vocación, te dan incluso más de lo que tienes. Sí, más de lo que necesitas. Es una multiplicación, es un multiplicativo. Bueno, ahí hablan de los panes, los pescados, un día que dicen porque hay tan poco, si esto no alcanza para todo, eso lo vi en un libro de fábulas por ahí. Pero hablaba de eso. Entonces, ahí se vive que en el fondo ahí está, porque es como la pobreza realmente no es la cantidad de lo que haya, sino que es la comunión de seres siendo. Entonces siempre es abundante, independiente de lo que hay. La comunión de seres siendo. Sí. ¿Eso creo que es? La pobreza. La pobreza. La pobreza es la comunión de seres que están siendo.
aún con un vaso de agua en la mesa. No, si para tomar agua necesitas una copa, Uy, me gusta pensar que de repente, no tienes sed. de repente en los banquetes, yo creo que ponen tantas cosas de repente, como naines. Claro, Y hay mucha angustia ahí porque tú te preocupáis de comer. sí, Entonces, como para no hablar, comí o tomáis. sí, a mí una vez me convidaron a un matrimonio y me decían, oye, va a haber harta comida. Yo dije, mira, yo hambre no tengo. Afortunadamente no. Bueno, ya. Oye, bueno, veamos la castidad. Entonces, para terminar, la vocación, cerrando, o sea, la pobreza termina con el hambre de ser. ¿Cómo se dice? Sí, la pobreza termina Con el hambre de ser, claro, porque, claro, sí. y eso lo explicamos tú. Ya, la pobreza termina con el hambre de ser. Y ahí cerramos el tema, ya, chao pobreza. Sí, eso es... Oye, ha estado bien dinámica la... Ya, oye, y la castidad, para terminar. Oh, la castidad, ya. La castidad ya hay... A mí lo que se me ocurre con la castidad es... yo creo que hasta acá esto solamente se da de a uno, que viene de uno. Y acá empieza el trabajo de a dos, O de a 10. o de a 10, Ya. pero de seres siendo. Sí. Porque como que yo digo que como hay seres que están siendo y como ya saben lo que son, entonces hay que provocar que otros sean. ¿Cachai? Hay que ir en busca de los que no están siendo. ¿Cachai? Que generalmente son esas... ¿Y quiénes no están siendo? Bueno, los que no están siendo, primero, son los que no están siendo como primer requisito, y segundo, los que necesitan una ayuda porque saben ese estado, están dándose cuenta de que no están siendo, entonces requieren ser ayudados. Obviamente que la tarea es tan grande, que también hablan por ahí, que de repente el discípulo, el problema que tiene es que asume tareas que le sobrepasan el ser. Entonces por eso en el amor, o sea, porque dije amor, no hablan de castidad, bueno, están ligados. Se requiere la ayuda de un otro. Pero ahí es curioso, aquí sí que empieza el vitrineo fuerte, porque yo tampoco sé, y ahí hablan del amor polar. Eso que también eso me preocupa estudiarlo, o sea, de leerlo un poco. Y habla de que el amor polar es un amor en el cual tú sabes que sales perdiendo en la unión, pero no tienes que sentir eso, porque de acuerdo a los tres cuerpos, si tú solamente tuvieras los tres cuerpos, si tú hubieras con el amor cuerpo, emoción y mente, el amor polar se ve como una tragedia, como algo que no se puede dar, ¿cachai? Asumiendo los votos, como saben dos seres que están siendo, se encuentran naturalmente, entonces dicen ya, tú estás siendo, tú también, yo estoy siendo, ya hagamos un hipotético, Sí. un vitrineo. Y en ese estado, como saben lo que los dos están siendo, ya entre ellos no hay ninguna tarea más que hacer. Porque ya llegaron al culmine, yo digo. El voto de la pobreza llegó a la culminación del ser. ¿Cachai o no? Sí. Así, no sé si me va a entender. A la culminación del ser individual. Entonces ahora viene el tema de la prueba de fuego, que es como el amor al prójimo. Que es amar a ese ser que es tu opuesto total. Ese ser que te da susto, que tú sabes que no te conviene, que yo traté de usar otras palabras, no sé, que si tú lo evalúas racionalmente, tú salís perdiendo por todos los lados, ¿cachai? Pero está ese contrato, y que dicen por ahí también que uno se encuentra con ese ser polar, que ese ser es natural por un tema hasta químico. La química delata eso, se encuentran los polos opuestos siempre. Entonces, pero el tema está la decisión, ¿cachai? Y ahí empieza el tema de la polaridad. La polaridad es el empezar el camino del amor al prójimo de a dos, ¿cachai? Y esa es la castidad, un acto de casto. ¿Por qué es casto? Porque como los dos saben que están siendo, ya conocen sus vergüenzas, pueden transmitir las vergüenzas de uno al otro, no hay nada oculto, nada que se guarde, acá está todo expuesto,
está todo disponible, están todos los recursos, están todos obedeciendo a lo que tienen que ser, y empieza el camino de ir a entregar eso a los otros que están, al rebaño que está perdido, ¿cachai? Asumiendo ese rol, ojo, que no, tampoco uno puede decir, no, que no, esto del amor polar son los bacanes, que se queden, no, acá es actitud servil. Sí. Acá los que están viviendo amor polar también son serviles frente a al rebaño. Los pastores son serviles frente al rebaño. Ya ahí como que yo dije, ya, esta cuestión es demasiado difícil. O demasiado imaginativa. Yo creo que la castidad, fíjate que no tiene poco que ver con el sexo. O sea, yo creo que la castidad, si hablamos de... Yo creo que la castidad tiene que ver con el cuerpo físico. También, aparte de todo lo que tú dijiste, sino el cuerpo físico en el sentido de que yo voy a tener con mi cuerpo mi cuerpo va a estar al servicio del alma. Mi cuerpo no va a tener reacciones lunares. Es decir, mañana a tu equipo favorito le cobran un penal malo y pierde el partido y pierde la clasificación y qué sé yo. Yo no voy a tener una reacción en masa. Yo creo que la castidad es yo no me dejo llevar por la biología. No es no tener relaciones sexuales. No es lo mismo. Claro, yo creo que la castidad, yo creo que se puede ser incluso promiscuo y casto. No tanto, pero bueno. O sea, tener bastantes relaciones sexuales en castidad. Sí, o sea, exacto, o sea... O no solamente... Yo creo, claro, pasa que yo creo que la castidad va en el sentido de que ya uno muestra lo que uno es. No, y además uno es casto porque yo tengo reacciones solares, no reacciones lunares. O sea, yo me hago cargo de lo que hago, de lo que digo, y digamos, y sin arrepentimiento, es decir, cuando me lo echan en cara, yo no voy a entrar en la negación. Por ejemplo, si yo hago algo malo, ya, y yo lo primero que hago es lo niego. Lógicamente, sí, esto es como cuando alguien se muere, o sea, o me pasa algo malo, lo niego, ¿ya? Entonces yo creo que la castidad es, no hay negación. No hay negación de... No hay negación, es decir, la castidad es una cosa, yo creo que ninguna revolución es casta, porque no nacen del ser solar. Sí, porque siempre hay un interés subrepticio en el tema. Claro, entonces... una cosa oculta que no se está mostrando. Claro, entonces... por eso yo creo que la castidad tiene que ver con esto de... reacciono solarmente, es decir, no... o sea, no tengo una reacción automática ante la vida, y se llama castidad porque es donde, digamos, a los seres humanos, supongo yo, no sé, pero al menos a mí, ¿ya? Yo no tengo control sobre mi erección. ¿Ya? Entonces, no tengo control, y como no tengo control, no significa que me voy a dejar llevar. Casto es, no que yo lo tenga que controlar eso, ¿ya? No. Sino yo por tener erección, pero sigo siendo un ser solar. Lógicamente. Y yo creo que la castidad se confunde con la represión. No, con la represión. Es que por eso, es como de eso está opuesto. La castidad implica, ¿qué pasa? Es que por eso, la castidad es una consecuencia final, es como la conclusión. Al final de todos los votos anteriores, o sea, si tú ya te mostraste entero como eres, tus vergüenzas, asumiste lo bestia que eres, en mente, porque yo creo que de repente estos actos salvajes que ocurren en el mundo es porque la persona no se autoobservó. Claro, y hizo realidad esos actos que podía haberlos prevenido si lo hubiera autoobservado y lo hubiera... Claro, y yo creo que no es casto, por ejemplo, quien responde a una pregunta como diciendo, oye, ¿y tú trabajas, no sé, haciendo esto? Y la persona responde, sí, es que es mi trabajo. Yo creo que ese no es casto. O sea, el vendedor que está vendiendo basura, sí, ¿ya? No es casto. Ese vendedor que a estas organizaciones criminales, que ¿cómo se llaman ahora?
cajas de compensación. Buena. No, son organizaciones criminales, ¿sabías tú? Están Sí. diseñadas para robarte plata a los... Y esas son las más, las cajas de compensación son, Sí. son las más básicas, Claro. porque están los seguros, y bueno, y empieza todo un camino hacia arriba, como Bueno, pero ahí como están ahí las empresas aseguradoras, que esas son más heavy todavía. Sí, bueno, pero a esa bueno, pero no importa. Eso, si alguien trabaja ahí vendiendo préstamo con seguro a ellos y dice, bueno, ¿qué quería en mi trabajo? Ese no es casto. El que, incluso el lector de noticias que dice, oye, pero leíste una mentira, bueno, ¿y qué quería en mi trabajo? Ese no es casto. El que se niega a una consulta de tarot o astrología porque no le han pagado, ese no es casto. Claro, O sea, bueno. por eso, entre qué diferencia hay entre un torturador, porque dice, bueno, ¿y qué quería en mi trabajo? Y un publicista. Solamente gradientes de bajeza, ¿no? ¿No? Es que espérate, voy a anotar esa frase, gradientes de bajeza. Estas cosas se me ocurren hablando, ¿no? Ah, no, si es que palabras sacan palabras, tú sabes. ¿Eso cómo se llama en biología? Gradiente. Ese concepto gradiente es cuando te hace una columna desde lo más Sí. diluido a lo más concentrado. Por eso Gradientes de bajeza. Gradientes de bajeza también hay. Pues, ahí empieza el publicista, el maestro, y empezamos a bajar. Claro, Y ahí empieza la escala más baja son los torturadores y todo eso. que al final, claro, ese que dice, esto lo hago por tu bien, por tu salud. Claro. Sí, esto es por tu salud y te van a hacer un tremendo examen y te dicen, por suerte hoy no tienes nada. Qué bueno que lo pillamos a tiempo. Bueno, Sí. Ya. Yo creo que eso, bueno, la castidad es, o sea, la castidad es que también yo podría agregar que en la castidad, como no hay asco hacia uno mismo, y uno está en condiciones de usar los recursos sin apropiarse de ellos y siempre dispuesto a entregarlo, empieza el trabajo por la sociedad, el verdadero trabajo. La castidad, diría que la castidad es el verdadero trabajo. La castidad origina la verdadera actividad. ¿Cachai? Es que lo contrario de castidad sería indiferencia y esterilidad. O sea, yo soy casto, no soy indiferente a tu dolor. Sí. Es decir, yo soy casto y no por comprarme yo, no por alimentar a mis hijos, que ese es el problema, por alimentar a los hijos que tanto queremos, nos traicionamos. Lógicamente. Y los que Supuestamente elijo una vocación. Dicen, pero eso es mentira. ¿El arte de tener hijos es una vocación o no? no sé. Esa es una buena pregunta. Bueno, anótalo. ¿El arte de tener hijos es una vocación? ¿Están ligados? Oye, esto es lo último que yo me como esto y me voy. Ya. Bueno, oye, estamos entonces. Sí, yo creo que no tengo nada más que decir. No, y yo creo que como siempre nos vamos pasando la palabra uno al otro. Sí. Y aquí Hay que poner bastante atención nomás en las frases que voy anotando para hacer un... No, el que tiene frase aquí eres tú, pues sí que tú pon la atención en eso. Ya. ¿No? Yo las digo, pero realmente no las sé cómo explicar. Ya, pero en fin. Ya, listo. No. Yo no tengo nada más que decir. Bueno. ¿Ves? Ya, listo. Yo voy a comer. Me queda cerveza. Si yo voy a comer, yo voy a comer. Tengo hambre.